contentos de estar aquí y hay un poquito más de gente, ya somos 10 aquí. Espero que se sacuda la flojera y se venga los miércoles como antes éramos 80, pero le pedimos a Dios que nos bendiga y que nos cuide. Le damos gracias a Dios por su bendición y vamos a comenzar como siempre lo hacemos con una oración. Delante de nuestro Dios, le doy la bienvenida a todos, estamos muy contentos de estar esta noche aquí. Les mando saludos a todos los que nos están viendo, pero quisiera saludarlos aquí en el templo y también le pedimos a Dios por todos nuestros enfermos, que el Señor los está sacando adelante y pronto vamos a vernos todos aquí en el templo. Padre, te damos las gracias, Señor, y te bendecimos, te pedimos que tú seas con nosotros, que nos ayudes, que nos cuides, no nos dejes caer en tentación, Señor, y líbranos de todo mal, porque tuyo es el poder y la gloria para siempre. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, estamos muy contentos de estar aquí de nuevo. Ya el día domingo vamos a estar abiertos, eso es una bendición de Dios. Espero en Dios que nos veamos todos aquí el día domingo a las 11 de la mañana. En punto vamos a estar aquí reuniéndonos. Vamos a traer nuestras mascarillas, pero ya vamos a poder tener un poco de espacio si es que no llegan todos. Esperamos que lleguen todos. Ya los que están vacunados estamos bien ya. Los que no están, que son 1 o 2, los vamos a sentar en la parte de atrás por problemas de salud, no porque no se quieren vacunar. Pero le pedimos a Dios que pronto todos estemos vacunados y todos podamos quitarnos la mascarilla y alabar a Dios con libertad y alegría. Vamos a cantar un canto. Le damos gracias al Señor. Pongámonos de pie, mis hermanos. Mi Señor, que tú seas mi guía, solo respirar de tu amor y sentir que tu calor es mi sol de noche y día. Quiero yo pedirte mi oración, que no permita
mis hermanos, pueden tomar asiento. Vamos a estudiar la Biblia. El pecado me cambió. Hablé la semana pasada y voy a hablar esta semana acerca de la segunda parte. Me están tratando de conseguir un micrófono, pero es que no estaban, el que nos usamos aquí nos falló en algo y todavía no conectamos todos los micrófonos a la consola, pero pronto vamos a tenerlo ya. Ya estamos, ya está trabajando mi hermano que sabe de esto y vamos a sacar algún micrófono de cable de allá de la oficina. Pero mientras tanto, mis hermanos, quisiera yo decirles que casi año y medio estuvimos allá en la casa, en el estacionamiento, y ahora vamos de regreso y estoy muy contento. No sabe cómo estoy contento de que ya no vamos a tener que poner sillas, ni carpas, ni sistema de sonido, ni proyectores, ni pantallas, pero quiero darle gracias a Dios porque nos mantuvo, tuvimos nuestros servicios, no los paramos, y la gente respondió. La última semana antes de entrar al templo, o sea, el domingo pasado tuvimos más de 90 personas ya, y le damos gracias a Dios. Yo sé que pronto vas a tener la cantidad de personas que teníamos antes, y le doy gracias al Señor por toda su bendición. Vamos a ver qué es lo que podemos hacer, y vamos a tratar de conseguir un micrófono que funcione. Mis hermanos, vamos a probar un micrófono a ver si sirve. Bueno, voy a continuar de esta manera. Yo creo que me están oyendo todos ustedes. Vamos a comenzar. El pecado me cambió. Fue una idea que Dios me puso porque nosotros cambiamos de cómo fuimos creados por el pecado. El pecado destruyó la imagen de Dios en nosotros. Y cuando digo la imagen de Dios, me refiero a la imagen del Hijo, porque fuimos creados a imagen del Hijo, porque es el único que puede verse como nosotros. Dios es espíritu, pero la segunda persona de la Trinidad se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos la gloria de Dios cuando Él anduvo caminando aquí en esta tierra, y se parecía a nosotros, pero no era igual que nosotros. Nosotros tenemos que entender que nosotros perdimos la imagen por el pecado. Nosotros no somos así como somos nosotros. Y la imagen de Dios no es tanto mis manos, ni mis ojos, ni mi nariz. La imagen de Dios es lo que traemos por dentro. Nuestra manera de pensar es más importante que nuestra manera de vernos. Amén. ¿Ya? Un poco más de volumen, por favor. Gloria a Dios con los técnicos que tenemos. Gracias, hermano. Gloria a Dios. 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 Un poquito más arriba, mi hermano. Si se puede. Ahí está bien. Perfecto. Gracias al Señor. Un aplauso para los hermanos técnicos de todo que pudieran poner algo. Pero le digo, hay gente que se preocupa mucho por el físico, por cómo se arreglan la cara, el cuerpo, ejercicios. Está bien que haga todo eso, pero lo más importante de nosotros no es esto. Lo más importante de nosotros es nuestro cerebro. Por eso la palabra de Dios dice: os daré una mente renovada. No dice un cuerpo renovado, dice una mente renovada, porque de la manera que piensas es la manera que tú vives. La manera que piensas es la manera que tú actúas. La manera que tú piensas es lo que te hace subir o bajar, alcanzar metas o darte por vencido antes de siquiera de tratar de lograrlas. Aquí entre nuestras orejas hay batallas grandísimas que tenemos que vencer cuando el enemigo viene a tentarnos, y nosotros tenemos que mantenernos firmes para servir al Señor y no caer en esas tentaciones. Aquí es donde se hace todo. Cuando habla la Biblia del corazón, en realidad no habla del corazón, habla de los sentimientos que podemos sentir aquí. El corazón no tienes manera de sentir nada. Tú lo sientes aquí, por eso el corazón a veces te palpita más rápido, pero un susto te lo dan acá. El corazón no tiene nada que ver. Lo que pasa es que el corazón reacciona a los impulsos del cerebro. Pero le damos gracias a Dios porque vamos a leer un versículo de la Biblia en Isaías 53:6 para que usted se dé cuenta de lo que me puse a pensar, de lo que he estado estudiando, y ahora saqué todavía más cosas que me pusieron contento. Mire lo que dice la palabra de Dios en Isaías 53:6. Todos nosotros, o sea, todos nosotros, todos los que estamos aquí, los que estamos afuera, los que conocen a Dios, los que no conocen a Dios, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada uno se apartó de su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Se lo voy a poner de esta manera como lo puse la semana pasada. Por el pecado nos convertimos como ovejas y anduvimos por caminos equivocados.
¿Sí me está entendiendo lo que está diciendo la Biblia? Fue el pecado el que nos hizo sentirnos ovejas y anduvimos como ovejas sin saber a dónde ir, y por eso el Señor se presenta entre nosotros como el buen pastor, porque nosotros parecíamos ovejas, actuamos como ovejas sin ser ovejas. Por eso dice la palabra de Dios, se descargaron como ovejas, o sea, como ovejas, pero no somos ovejas. Entonces tenemos que entender estas cosas. En Mateo 9, 35 al 37, mire cómo dice la palabra de Dios. Y Jesús recorría todas las ciudades y las aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando, oiga bien, porque yo quisiera agarrar a todos los pastores y ponerlos juntos y decir, vamos a predicar el reino de Dios y verán que el fin del tiempo va a llegar más pronto de lo que esperamos. No es la luna roja, no es las guerras, no es las epidemias, no es nada de eso va a traer al Señor. El Señor dijo claramente, dice, cuando este evangelio, el evangelio del reino de Dios, sea predicado a todas las naciones, el fin está cerca. Ahora miren, iba a las sinagogas de ellos proclamando el evangelio del reino, y cuando él proclamaba el evangelio del reino, sanaba a todas las enfermedades y todas las dolencias. Si usted se da cuenta, hermano, siempre que el Señor hablaba del reino de Dios, podía hacer cosas grandísimas, milagros y maravillas, porque el reino de Dios es como la luz que viene a llenar las tinieblas que el pecado había puesto sobre nosotros. Cuando nosotros entendemos que dice la palabra de Dios, yo soy la luz, Él es la luz, y ahora nos dice a nosotros, vosotros sois la luz y la sal de la tierra, ustedes son los que le dan sabor, y además son ustedes los que le dan luz a este mundo. Nosotros tenemos que entender y comprender cada palabra de lo que dice la palabra de Dios, porque de otra manera vamos a entrar en una cuestión de escuchar mensajes que no tienen el fondo que debían de tener. Todos los mensajes acerca de Jesucristo tienen que tener el fondo del reino de Dios. A mí me dijeron una vez que si era yo testigo de Jehová, pues sí, pero de los verdaderos, porque yo no creo en lo que ellos creen, porque ellos creen que Jesús es solamente el Hijo, pero no es Dios. Yo creo que Jesucristo es la segunda persona y los tres son un solo Dios verdadero. Eso es lo que yo creo, así que no son testigos de Jehová. Amén. Amén. Ahora mire, el versículo 36 sigue diciendo, y viendo las multitudes, ya después de que había sanado a todo el mundo y predicado el evangelio de Dios, dice, y viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban angustiadas y afligidas. ¿Les suena parecido a eso? Como, otra vez la palabra, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, la mies es mucha, pero los obreros pocos. O sea, el versículo 37 quiere decir de esta manera, porque esa palabra mies no la entienden muchas personas porque no es muy común. Él dice, la cosecha es mucha, el trabajo en la cosecha es mucha, pero los que pueden trabajar en esa cosecha son muy pocos. Nosotros tenemos que entender que nosotros debemos de meternos en el evangelio del reino de Dios para poderlo compartir con las demás personas. No solamente que Jesucristo es bueno y que Jesucristo salve, que murió en la cruz, todo eso ya lo sabemos, ya es algo que está sentado, no lo podemos cambiar. Yo nunca cambiaría que nuestra salvación es por la muerte de Jesucristo, porque Él fue el sacrificio perfecto para todos nosotros. Eso no lo puede cambiar nadie, y el que lo cambie no es de Dios. Pero lo que sí podemos hacer es seguir edificando y no quedarnos estancados. Los domingos hablé de la mesa de los panes de la proposición, y vamos a hablar de otras cosas del tabernáculo para entender que todas esas cosas apuntaban a una sola persona, que era Jesús. Y cuando entendemos esto nos damos cuenta que nuestro Dios tiene un plan perfecto para todas las cosas. Ahora, mire, vamos a entrar en esto. El pecado nos hizo vernos como ovejas a nosotros, entre nosotros mismos. Nos dan miedo las cosas. A veces estamos diciendo, no sé qué voy a hacer. El Espíritu Santo vino para guiarnos a toda verdad, pero como estábamos fuera del conocimiento del Espíritu Santo y el pecado ha hecho daño tremendo a nuestras vidas, por eso es que la palabra de Dios dice que somos como ovejas. Ya quedó claro que somos como ovejas, no somos ovejas, pero somos como ovejas porque actuamos de esa manera. Las ovejas son un animalito que son muy miedosos, que no tienen sentido de orientación, muchas veces no saben lo que tienen que hacer y sufren mucho porque no tienen defensa. Nuestro Dios, eso me gustó porque yo le hice es el león de Judá. Y estamos entrando en YouTube y en Facebook.
En Hebreos 7:14 dice, porque sabido es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, el león de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. O sea que nuestro Señor Jesucristo no venía de la tribu que era sacerdote de los Leví, pero Él funcionó como sacerdote aún sin serlo. Y a nosotros nos dice, aunque ustedes no son de esa tribu, ustedes son una nación santa, real sacerdocio. Nosotros tenemos que entender que nosotros podemos funcionar dentro del tabernáculo, dentro del Señor Jesucristo. Podemos funcionar nosotros porque tenemos esa opción tan grande que Dios nos dio a través de Jesús. El Señor, nuestro Jesús, si hubiera venido como Él es, hubiéramos salido corriendo todos, porque Él era el león de Judá. Y cuando digo león de Judá, no crea que iba a venir como un león de veras. Cuando hablo del león de Judá, me refiero a la personalidad del Señor y me refiero a la gloria que Él tenía en sí, pero dejó su gloria, y más adelante tengo el versículo, no aferrándose a Dios como algo que tenía que hacer, pero vino a presentarse como oveja porque tenía que representarnos a nosotros, que por el pecado parecíamos ovejas. ¿Está claro, mis hermanos? ¿Sí? Sí, gloria a Dios. Bueno, miren, Él tuvo que morir como una oveja por las ovejas. Aunque Él no era oveja, Él era el león de Judá. Él era el Hijo de Dios que venía a morir por el pecado del mundo. Pero miren, un día el Señor le dijo a Juan, Jacob y ¿quién más? Son JJ, Juan, Jacob y... Ay, ahorita se me fue el nombre del tercer discípulo del Señor que los llevó al monte de la transfiguración. Ahorita me viene el nombre. Pero escogió a 3 de ellos y se los llevó a un monte. Y allí en el monte sucedió algo increíble. Estando ellos ahí, el Señor se apartó un poco de ellos y empezó a mostrarles lo que en realidad Él era. La gloria de Jesús, por eso le llamamos el monte de la transfiguración. Se transfiguró, pero en realidad no se transfiguró. Ellos lo vieron como en realidad es. Pero les digo que no dijeran nada de esto. Y vieron a Moisés y a Elías, que estaba ahí, Eliseo, estaba ahí, ando un poco con todo esto que me pasó a mi mente, a veces se confunde, pero estaba el profeta y estaba la ley, a través de esos dos, pero era una visión para ellos, porque de repente llegó una nube que cubrió todo, y ellos dos desaparecieron, pero Jesús quedó ahí, y se oyó una voz del cielo que dijo, escuchen a mi hijo. O sea que nosotros tenemos que entender que la ley y los profetas solamente hablaban de Jesús. Por eso es lo que dice la Biblia. La ley y los profetas hablaban de mí, dijo el Señor. Y Él se quedó ahí. Y estos 3 discípulos se impresionaron tanto y tenían tanto miedo que le dijeron al Señor, Señor, ¿no sería bueno que construyéramos 3 enramadas para que usted y yo y nosotros nos quedáramos ya aquí? Ya no queremos irnos a ningún lado, queremos estar aquí porque te hemos visto como eres y como eres tú. Es increíble, mejor nos quedamos aquí. Pero tenían miedo y estaban impresionados por la manera en que Jesús se había mostrado a ellos. Se había mostrado como el león de Judá, como ese Dios poderoso que vino a hacerse hombre y su gloria se manifestó entre ellos. Pero de repente la nube se fue y Jesús volvió a hablar con ellos como oveja, entre ovejas. Y bajaron. Nuestro Dios es el león de Judá a través de Jesús. Y nosotros deberíamos de actuar como leones, no como ovejas. Pero lamentablemente el Señor tuvo que venir y lo primero que quiso hacer es cambiar nuestra manera de pensar. Ese era el mensaje principal de Jesús, cambiar nuestra manera de pensar. Él quería regresarnos a la manera original que teníamos de pensar, porque nuestra manera de pensar se deterioró con el pecado. Jesús tuvo que venir disfrazado de oveja para poder andar entre nosotros. Si hubiera venido como se presentó a los discípulos ahí en el monte de la transfiguración, hubiéramos salido corriendo, nadie lo hubiera seguido. En Filipenses 2, versículos 6 y 7, dice la palabra así: Él siendo en forma de Dios, fíjense cómo dice, ¿quién de Jesús está hablando? Él siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando la forma de siervo
y se hizo semejante al hombre. ¿Ya entendió ahí lo que está diciendo? Se lo voy a poner de esta manera. No quiso seguir siendo como él era, sino que se despojó de esto y tomó la forma de una oveja para que fuera semejante a las otras ovejas. Ok. Ya me entendió, ¿verdad? Bueno, pues, es que esto es interesante porque yo le digo una cosa, el león de Judá tuvo que venir como una oveja entre nosotros porque éramos ovejas que estábamos perdidas y necesitábamos un sacrificio. La religión nos ha hecho así. Ay, mi hermano, yo me rebelo tanto con la religión, pero no, a veces me quedo callado porque a veces lo que digo yo es completamente contrario a algunas cosas que nos han inculcado a nosotros. Para todos nosotros tenemos que tener servicios de oración para pedir por esta nación, para pedir por esto. Lo único que debiéramos de pedir es, Señor, cambia mi manera de pensar. Si este mundo cambiara su manera de pensar, de un día para otro este mundo sería diferente. El problema que tenemos ahorita es que estamos pensando, a lo mejor este presidente va a cambiar todo. No, era mejor el otro, ojalá y el otro regrese. Y nosotros no nos damos cuenta de que ni aquel, ni este, ni el que haya de venir va a hacer cambios suficientes en este mundo como para que nosotros podamos llegar a ser perfectos y bendecidos en este mundo. Pero los que conocemos a Dios no necesitamos de presidentes, porque tenemos un Dios que es un rey. Y ese rey es el que provee para nosotros todo. Porque hemos estado con un presidente y hemos tenido comida. Ahora estamos con otro presidente y seguimos teniendo comida. Hemos pasado la pandemia y por año y medio ha estado cerrado todo y nada nos ha faltado porque nosotros no dependemos de este mundo, porque nosotros dependemos de Dios. Y es una bendición bien grande. Pero la religión te hace una persona que dependes, no una persona que tomas resoluciones y que tomas acción. Mire, yo me canso de repetir este versículo. La palabra de Dios dice, el que cree en mí, fíjese qué poder y qué autoridad del Señor, el que cree en mí, las mismas cosas que yo hice, vosotros haréis. Dice, en mi nombre pondréis las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Echarán fuera demonios. Ninguna cosa mortífera les hará daño. Hablarán nuevas lenguas. Y yo estaré con ustedes hasta el fin. Pero la religión nos dice, no. Hay que venir a un servicio de oración para pedir que Dios nos proteja. Dios nos protege de todos modos, le pida o no, porque somos sus hijos. Sus hijos no se levantan en la mañana y le dicen, mamá, papá, protégeme este día, por favor. Nosotros los protegemos hasta con nuestra propia vida, seríamos capaces de darla por nuestros hijos. Y no somos perfectos, dice la palabra de Dios. Si vosotros, no siendo buenos, hacen lo mejor por vuestros hijos, ¿qué no hará nuestro Padre que está en los cielos? Tenemos que tener una idea de que, imagínense, ¿cuántas veces nos hemos salido a la calle y se nos ha olvidado decir, Señor, protégeme ahora que voy a salir? Y lo ha protegido. Siempre andamos viendo accidentes por aquí, accidentes por allá y no nos pasa nada a nosotros, porque Dios nos ha cuidado. Él es bueno, Él es nuestro protector, Él es nuestro sustentador, Él es el que nos da todo. La razón que tengo ropa, comida, un lugar donde vivir y esta iglesia es porque Dios ha sido bueno conmigo. Porque cuando empezamos a decir que porque yo trabajo, porque he sido inteligente y esa... No. La inteligencia todos la tenemos. Todos tenemos inteligencia. Nadie sufre de inteligencia porque dice la palabra de Dios, el que necesite sabiduría, oiga bien, sabiduría. La sabiduría no puede llegar a una persona que no tiene inteligencia. Un chango no puede tener inteligencia de la manera que la tenemos nosotros. Si viene sabiduría, un chango no entiende qué está pasando. Pero nosotros fuimos creados a imagen de Dios. Y cuando dice, el que necesite sabiduría, pídasela a Dios y Dios se las dará. ¿Por qué? Porque es nuestra. Usted no puede pedir lo que no es suyo. Dios nos está diciendo, ¿quieres sabiduría? ¿Por qué? Porque estamos saliendo del pecado y a veces decimos, ay Señor, ya me está yendo bien, gracias a Dios. De repente caemos en una tontería, ay, no sé por qué hice esto, Señor, perdóname, ya no soy digno. Dígame si se reconocen en mi voz. Ya no soy digno de ir a tu iglesia, si lo vuelvo a hacer, échame a las llamas del infierno. Qué bueno que el Señor se tapa los oídos y no quiere oír nuestras tonterías, porque Dios siempre tiene misericordia para nosotros, porque su palabra dice que su misericordia es hasta los cielos, ¿verdad?
¿Le ha pasado que el diablo le dice, hipócrita, ¿cómo vas a la iglesia? Si ya, mira cómo eres. Y los hipócritas necesitan estar en la iglesia para que Dios los cambie. Porque a mí me dijo un día una persona, dice, en la iglesia hay una bola de hipócritas. Le dije, sí, pero nos están cambiando. Los que no van siguen hipócritas siempre. Ahora mire, por eso es que el Señor se presenta de esta manera. Yo soy como pastor, me dio tristeza verlos, cómo andan todos tristes, sin saber qué hacer, como ovejas sin pastor. Y dice, yo voy a ayudarles, porque mi trabajo, oiga bien, es que mire, estoy hablando de cosas que no ha oído usted. El trabajo de Jesús no era salvarlos solamente. El trabajo de Jesús era cambiarle su manera de pensar. Se lo voy a comprobar muy fácil. Déjenme leer este versículo en Gálatas 3, 26 al 28. Mire, este versículo es muy interesante. Dice, porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Pues todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis, diga conmigo, revestidos. O sea que debemos de sentirnos como lo que somos, leones, no ovejas, revestidos. O sea, volvernos a poner lo que antes teníamos. ¿Me está entendiendo? Versículo 28 dice, ya no hay judíos ni griegos, no hay esclavos ni libres, no hay hombres ni mujeres, porque todos vosotros sois uno en el cuerpo de Cristo Jesús. Y si Jesús es el león de Judá y nosotros estamos en el cuerpo de Jesús, somos leones. Ahora sigue Gálatas 4, versículo de 1 al 3. Mire, dice, pero también digo entre tanto que el heredero es niño. Cuando el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y administradores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también vosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Esto parece muy complicado, pero es muy sencillo de explicar. Yo le digo una cosa. Una de las cosas que el Señor vino a hacer, recuérdelo, el pastor Alfaro se lo ha estado diciendo. La cosa más importante que vino a hacer Jesús en nosotros es cambiar nuestra manera de pensar. Voy a llegar ahí. Tutores y administradores. Me fui al griego y dije, ¿qué es un tutor y qué es un administrador? Porque está hablando de un niño, ¿verdad? Amén. Entonces me di cuenta de que hay algo bien interesante que todavía en países como Inglaterra y todos esos lugares se hace todavía. ¿Sabe que cuando la realeza tiene un niño pequeñito, la mamá lo tiene por un tiempo y después se lo quitan? Y se lo dan a tutores y administradores, porque ese niño que empieza a crecer no tiene idea que no es un niño común y corriente, que él es el heredero al trono. Entonces le tienen que enseñar cómo actuar, cómo caminar, cómo pensar, cómo ver, cómo hablar, cómo sentarse en la mesa, cómo comer, cómo saludar. Todo eso se lo tienen que enseñar, porque ese niño nace como si fuera cualquier otro niño. Por eso dice la palabra de Dios, porque siendo niño, si no sabe que es heredero, es como cualquier esclavo. ¿Sí? Es como si alguno de nosotros heredara una fortuna, pero no sabemos que hemos heredado la fortuna, podemos seguir viviendo en las mismas condiciones económicas. Hasta que alguien nos dice que hemos heredado algo, entonces nos vamos a sentir, ay, ahora tengo ya mucho dinero. Pero si nadie nos dice, vamos a seguir siendo pobres. La Biblia nos dice que debemos de entender que vamos a tener tutores y administradores en nuestra vida que nos van a hacer cambiar nuestra manera de pensar para actuar como somos, no como ovejas, sino como leones. Porque la palabra de Dios en Génesis 1:26 dice, a vosotros se ha dado potestad sobre toda la tierra. Y eso no lo sentimos nosotros. Si a veces no tenemos potestad ni siquiera en nuestra casa, menos sobre toda la tierra. No es sobre todas las personas, porque no se trata de que nosotros estemos encima de otras personas.
El Señor nunca les dio potestad a Adán que fuera el jefe de otras personas. Dijo sobre los animales, sobre las aves, sobre los peces, sobre las plantas, sobre toda la tierra. Pero no mencionó sobre otro hombre. Ahora miren, ese niño empieza a crecer y empiezan a enseñarle lo que él es. Lamentablemente nosotros crecimos con una religión o sin religión. Y crecimos ahí como salga. Algunos la tuvieron más difícil, algunos la tuvieron un poquito más fácil porque tuvieron padres que se preocuparon por ustedes. Pero hay unos que crecieron casi solos. ¿Quién les enseñaba lo que eran? ¿Me entiendes? Todos nacemos sin idea de quiénes somos. Por eso es importante que nosotros leamos la Biblia y nos demos cuenta de quiénes somos, porque hay algunos que todavía están actuando como que son esclavos. Me permite hacer un comercial aquí de algo que me ha impactado mucho. ¿Sabe que el welfare ha sido el enemigo más fuerte de este país y el que ha causado más problemas en este país? Porque el welfare, lo que hicieron los que crearon el welfare, le quitaron la responsabilidad al hombre y se lo dieron al gobierno. Entonces la mujer tiene necesidades con sus hijos, el welfare te va a suplir lo que sea. Entonces el hombre dijo, pues yo puedo hacer lo que se me da la gana, puedo andar afuera, si no quiero venir a mi casa, no vengo a mi casa, porque el gobierno es el que va a suplir lo que yo debería de suplir. Y eso ha sido un error bien grande, porque los niños han crecido sin sus padres. Y muchas veces cuando los niños crecen sin sus padres, se convierte en algo que es lo peor que puede pasar, sobre todo los varones. Por eso hay tanta violencia entre ellos. ¿Sabe que la policía, yo me voy a meter en problemas, me meto en problemas un ratito? La policía no es la que anda matando a nuestros hermanos de color. Ellos mismos se andan matando. Son cosas raras que pasan. Pero la gente dice, es la policía. No es la policía, es la falta de padre en los hogares. Por eso ellos actúan con esa violencia en las calles. ¿Se ha fijado que cualquier manifestación no es manifestación con pancartas y van marchando y llegan al otro lado y ya se acabó? Esas manifestaciones para destruir, quemar, saquear las tiendas y todo. Eso está mal y no lo hemos entendido. Nosotros mismos no dependemos completamente de Dios en este aspecto. El Señor dice, yo bendeciré el fruto de tus manos. El que no trabaje, que no coma. No hay welfare. Y la religión nos hace pensar que Dios es como el welfare. Señor, dame dinero. Señor, que mis hijos sean buenos. Señor, cuídame. Señor, cuida a esta persona. Señor, Señor, Señor. Dice, hazlo tú. Porque yo te he dado autoridad para que tú hagas esas cosas. Si cada uno de nosotros actuáramos correctamente, este mundo cambiaba. Nuestros hijos necesitan saber que pueden ser alguien. Ven, me regreso al tema. Nuestro Señor Jesucristo nace. Y desde que nace empieza a haber una tutoría y una administración en la vida de él. Ay, yo no me había dado cuenta de todo esto. Miren, el Señor Jesús nace y 3 reyes van y lo visitan. Ahora que le estoy hablando de esto, se me va a abrir la cabeza, ¿verdad que sí? ¿Para qué vinieron 3 reyes? Yo me ponía a pensar, pues es que es el rey de Israel, ¿sí? Pero él no sabía. Le vinieron a decir a él que era el rey de Israel, y a sus padres también les vinieron a decir que él era el rey de Israel. Porque ellos no entendían por qué estaban visitando 3 reyes y dándoles esos tipos de regalos a un bebé. ¿Me está entendiendo, mi hermano, dónde voy? Le empezaron a enseñar quién era él, porque dice la palabra de Dios, y él aprendió a obedecer. Él no sabía obedecer. Por eso le puso un padre y una madre. No le puso nada más una madre, le puso también un padre. Y sabe que trabajó en la carpintería por muchos años, porque nuestro Dios quería que fuera útil, que fuera ejemplo. Y todo el trabajo nos hace a nosotros fuertes, y las responsabilidades son buenas. Hay gente que siempre anda corriendo de sus responsabilidades, y los cristianos muchas veces andan corriendo de responsabilidades y le dicen a Dios, Señor, consígueme un mejor trabajo. Ve y estudia algo para que tengas un mejor trabajo. Mire, siguió la tutoría. Se visitan 2 mujeres, Elizabeth y María. Y en cuanto llegan,
Juan el Bautista, que estaba ya en el vientre de su madre, da un salto de alegría. Y ese Juan el Bautista había sido mandado por Dios y iba a ser el profeta más importante nacido de mujer. ¿Por qué era el profeta más importante nacido de mujer si nunca escribió un libro? Isaías, todos esos profetas mayores tenían libros y libros y libros, revelaciones y revelaciones. Juan el Bautista no. Él nació de una tribu que se supone que era sacerdote y nunca quiso ser sacerdote en el templo. Se rebeló porque tenía algo importante que Dios le había puesto que hiciera, y eso era predicar algo importantísimo. Juan el Bautista se iba al Jordán a predicar, y ahí iba la gente a verlo. ¿Y qué es lo que predicaba? Mateo 11:10, mire lo que dice la palabra. Porque este es de quien está escrito: yo enviaré mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino delante de ti. Eso es lo que el trabajo de Juan. Él iba a preparar el camino para el Hijo de Dios que iba a venir aquí a la tierra. Eran primos. Vamos a ver qué es lo que pasa con ellos. David fue coronado rey a los 30 años. A los 30 años David se coronó rey de Israel. ¿Ok? A los 30 años necesitaba cumplir para que fueran sumos sacerdotes. No podían ser sumos sacerdotes antes de los 30 años. 30 años era importante. No le llama la atención como la Biblia es perfecta. Ahora, el Señor Jesús se bautiza exactamente a los 30 años. Porque su ministerio iba a empezar. Y cuando se bautiza, hay una completación de la información a Jesús. Y se oye una voz que dice: en verdad os digo, este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. Estoy contento con él. De repente, el Espíritu Santo baja en forma de paloma y llena ese templo con su presencia. Y sale de ahí, y el mismo Espíritu lo va a llevar a su entrenamiento para hacer dos cosas: el rey de Judá y el Cordero de Dios. Fíjense lo que le estoy diciendo, porque él tenía que entender cuáles eran las tentaciones por las que estos leones habían convertidose en ovejas. Y va al desierto, y Satanás lo tienta en esto, en esta otra, hasta que llega un momento que dice: si tú me adoras, yo te daré todos los reinos de la tierra que me han sido dados a mí. Y le dice: aléjate de mí, Satanás, porque solo a tu Dios adorarás y a nadie más. Y se va Satanás. Y sabe que en la mente de Jesús dice: yo puedo vencer, y puedo vencer al enemigo más difícil que tengo. No me pudo hacer nada. Y en cuanto vence él las tentaciones, miren lo que dice Mateo 4:23. Recorría Jesús, fíjese, 30 años, venció, ya sabía quién era, oyó la voz del Padre, fue lleno del Espíritu Santo. Recorría Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino de Dios y sanando todas las enfermedades y todas las dolencias del pueblo. Dijo: ahora ya sé qué es lo que yo puedo hacer. Yo tengo que enseñarles a estas personas que alguien que es como yo puede hacer todo lo que hago yo. Mi mente tiene que ser renovada. Tengo que entender que yo puedo hacer las cosas, que no tengo que estar suplicando, porque no soy un mendigo, soy un hijo de Dios. Y si yo pongo mis manos sobre un enfermo, tiene que sanar, porque esa es la palabra de Dios. Pero no puedo hacerlo si sigo pensando como oveja, porque cuando uno piensa por oveja, va a decir uno: ¿y qué tal si yo digo que va a sanar y no sana? Las ovejas siempre tienen miedo. El Señor tuvo que tratar conmigo por mucho tiempo. Yo recuerdo una vez que le dije: Señor, tú no sabes cómo me duele mi muela, porque cuando tomo algo frío, ¿cuánto les ha pasado que toman algo frío? Hasta me encogía, ¿no? Sí sabe de qué dolor le estoy hablando, ¿eh? Tomaba algo frío y hasta fui al dentista y me dice: pues has de tener una fractura en uno de los dientes, pero más delgada
que un cabello. No la puedo ver en las radiografías. Dijo, usa pasta de esta para que te quite la sensibilidad. Entonces yo venía un día, me acuerdo, estaba yo en mi casa y le dije, Señor, ¿tú me puedes sanar de mi muela? Tenía una conversación de esas que tenía yo de vez en cuando. Yo sé que tú puedes sanarme de mi muela. Y el Señor me dijo, si lo crees, enjuágate la boca con agua fría. La parte de oveja mía reaccionó y dije, no, se me hace que soy yo el que estoy haciendo mis tonterías y estoy hablando solo, porque las ovejas tienen miedo siempre. ¿Le ha dado miedo orar por alguien? Diga sí, porque siempre dice, voy a llevarlo para que el pastor ore por usted. Entonces dije, bueno, va a estar muy sencillo. Si me enjuago con agua fría y me duele, soy yo. Si me enjuago con agua fría y no me duele, es que sí estoy hablando con Dios. Dije, nada voy a perder, más que un poquito de dolor. Agarré y le abrí el agua hasta que salió bien fría. Agarré con la mano. Y sabe una cosa que me pasó, se me escurrieron las lágrimas y dije yo, si tan solo pudiéramos tener más fe en Dios, las cosas que no haría con nosotros. Desde ese día no tengo ningún problema de morder una paleta, de tomar un refresco, una soda fría, porque las cosas que Él hace las completa siempre. Le estoy dando este ejemplo, mi hermano, y otros muchos que he tenido, porque el Señor quiere poner tutores y administradores en nuestra vida que nos hagan entender que nosotros podemos hacer cosas que no ni siquiera soñamos hacer. Todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece, todo. Pero siempre estamos con ese miedo. No, ¿y qué tal si no qué tal si no agarro el trabajo? ¿Qué tal si no soy capaz de hacerlo? ¿Qué tal si confías en Dios y sigues adelante y das pasos difíciles y te das cuenta de que Dios está contigo y puedes salir adelante de cualquier situación, porque Dios siempre va a estar con nosotros? Adán tenía el Espíritu Santo y cuando pecó, el Espíritu de Dios salió de Adán y Adán empezó a morir. Porque la palabra de Dios dice, el mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos os dará vida. O sea que nosotros tenemos que entender que el Espíritu de Dios es la vida para nosotros dentro. Ahora miren, déjenme cambio esto. Ahora nosotros tenemos el Espíritu Santo, pero la gente cree que la preparación es más importante que la llenura del Espíritu Santo. Y le estoy diciendo esto porque no hay ni una clase, ninguna clase en el seminario de cómo ser llenos del Espíritu Santo. ¿No es cierto, Ulises, que no hay ningún curso? ¿No creen que es más importante llenarnos del Espíritu Santo antes de llenarnos de sabiduría humana? Ok, vamos al seminario. Yo no estoy en contra del seminario, yo le doy gracias a Dios porque la iglesia nazarena me permitió terminar todos mis estudios. Los terminé. Si yo no creyera en esto, no los hubiera tomado. Me hubiera vuelto un pastor de esos que dice, el Señor me puso las manos y yo ahora soy pastor, yo no necesito ir a... No, yo quise someterme a lo que la iglesia decía. Estuve independiente por 2 años, pero no me gustaba. Mi esposa sabe que no me gustaba, y Dios puso los medios para que nosotros pudiéramos salir de ahí y llegar aquí a la iglesia. Y cuando llegué aquí me sentí contento, dije, ahora ya tengo a alguien que me puede supervisar. ¿Me está comprendiendo? No estoy en contra del seminario, creo que es una buena idea que todo el mundo tome esas clases, pero hay 2 clases que yo no las veo por ningún lado. Una clase acerca del Evangelio del Reino de Dios y otra clase acerca de la llenura del Espíritu Santo. Sin la llenura del Espíritu Santo, como yo puse en uno de mis proverbios, las iglesias son como botellas de vino vacías. Nadie se emborracha ya más. Porque así dice la palabra de Dios. Dice, porque embriagarse con alcohol es pecado, pero embriagarse con el Espíritu Santo es lo que quiere Dios. Quiere Dios que andemos borrachos del Espíritu Santo, llenos. A mí me gusta llenarme del Espíritu Santo. El domingo ¿cómo son las cosas? A veces gente que nunca viene a la iglesia y Dios los toca. Y uno no sabe ni qué es lo que está haciendo. Porque yo no estoy controlando eso. Eso es de Dios. Yo nunca he dicho que tengo poder. Yo siempre he dicho que Dios tiene poder. Y cuando le damos la gloria a Dios, Dios sigue con nosotros. Mire, la familia tiene que tener el Espíritu Santo. Si no están expuestas a todas las tentaciones del desierto, y van a caer en alguna de ellas.
Pero cuando tenemos el Espíritu de Dios, la razón que Jesús venció es porque el Espíritu de Dios estaba con él. Porque en cuanto fue bautizado en agua y fue lleno del Espíritu Santo, se lo llevaron al desierto para que viera él que podía hacer. Gloria sea al Señor. Yo sigo predicando el Evangelio del Reino de Dios, al menos en mi poca aportación. Quiero que el Señor llegue un día, y no va a ser por la luna roja. Hay gente que dice, ahí está la luna roja. Ya la he visto como 3 veces en mi vida y no ha venido. Y las guerras, hermano, y mire la violencia. Usted no sabe, hubiera estado en Roma cuando se cayó Roma, ahí era violencia, se mataban en las calles, los bárbaros, los vikingos, esos eran violenta, pero violenta como nunca hemos visto la violencia. Pero ahora, para todo, ya viene el Señor. Deberían de quedarse callados porque nadie está listo. Por su misericordia Dios está retrasando su venida, porque si viene ahorita nos quedamos. Nos hace falta limpiarnos. Y el Espíritu Santo es el único que puede hacerlo, dice, porque Él nos va a presentar delante del Señor sin mancha y sin arruga, dice la palabra de Dios. Él es el único que puede hacer ese tipo de trabajo. No la religión, no una predicación. El Espíritu de Dios es el único que puede hacer ese trabajo. Y los que andan haciendo el trabajo de Dios van a ser los únicos que van a ser recompensados. ¿Cuál es el trabajo que nos encomendó a todos? Ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Ese es el trabajo. ¿Me está entendiendo, mi hermano? Pídale a Dios de esta manera: muéstrame quién soy, Señor. Yo quiero saber quién soy. Y Dios va a empezar a poner personas, predicaciones, enseñanzas para despertarnos y ver que lo que somos, yo no sé cómo andamos presumiendo lo que somos si somos tan poca cosa. Le andamos diciendo uno al otro: yo puedo decir más fuerte que tú, ve. Y el otro: no, pero yo lo digo más bonito, ve. Y estamos presumiendo puras tonterías que no sirven. No es como te vistes, no es como te ves, no es lo que haces, es lo que tu cabeza te está diciendo que eres. Y la cabeza es engañosa, ¿sabes? Porque te puede hacer pensar que eres la gran cosa, aunque no eres nada. Porque esas son las mentiras del diablo. Pero cuando tú descubres que eres hijo de Dios y que tú estás en Cristo Jesús y has sido revestido del Señor, te das cuenta: yo no soy una oveja, actué como una oveja. Voy a terminar diciéndote, mira, nosotros, el trabajo de Jesús fue: estos se sienten como oveja y no los hice yo así, pero el pecado les hizo pensar que son ovejas. Tengo que hacer algo, tengo que hacerlos regresar a entender que ellos son leones. El liderazgo no es para las ovejas, es para los leones. Y te lo voy a demostrar con este versículo que no lo escribí. No sé por qué no lo puse, pero o se me brincó ahí en una de estas. Juan el Bautista fue específicamente hecho para Jesús. Cuando Juan el Bautista lo ve de lejos, dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero ese mensaje era medio raro, porque lo está comparando con todos nosotros, porque dice, le voy a enseñar cómo dice: este es el que quita el pecado a todos los que por el pecado creen que son ovejas. ¿Está conmigo? Amén. Yo sé que los teólogos me van a decir, pero ¿dónde dice? Pero en fin, ahora le voy a enseñar cuál es lo clásico. Juan el Bautista predicó de esta manera. ¿Cuál era la predicación de Juan el Bautista? ¿Usted sabe? ¿Sí lo sabe? Arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. La palabra arrepentidos no quiere decir que tú pidas perdón por tus pecados. Eso no es arrepentimiento, ya se los dije, es remordimiento. Arrepentimiento quiere decir cambiar de manera de pensar. Lo que estaba diciendo Juan el Bautista dice: cambien de manera de pensar, porque así como ustedes piensan como ovejas, nunca van a poder entrar al reino de los cielos. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando Jesús se bautiza y cumple 30 años y Juan el Bautista es puesto fuera de circulación, porque ustedes saben que lo degollaron, y dice: entonces
Jesús comenzó a predicar: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese era el mensaje. El mensaje era: cambien de manera de pensar. Ustedes no son ovejas, son leones. Ustedes pueden hacerlo todo en Cristo Jesús, porque Él abrió el camino para que todos nosotros pudiéramos llegar al Padre, porque estamos revestidos de Jesucristo. Porque dice la palabra de Dios: hasta que nosotros logremos estar a la altura del varón perfecto. El varón perfecto es el león de Judá y es el rey de reyes. No dice rey de ovejas, dice rey de reyes y señor de señores, para la gloria del Padre. Le doy la gracia a Dios por mis hermanos que me pudieron poner el micrófono y poner las cámaras y hacer todas estas cosas, que han estado con nosotros todo este tiempo. Ojalá y los demás hermanos que están ahí en su casa muy cómodos viendo pudieran venirse aquí al templo. Sería un ambiente muy diferente, porque llegamos a tener hasta 80 personas los miércoles allá arriba y estaba muy a gusto el ambiente, y teníamos testimonios y teníamos unas cosas muy bonitas. Espero en Dios que pronto ya la iglesia se empiece a llenar, no solamente los domingos, sino los miércoles también, y después los domingos en la noche vamos a tener también nuestro culto. Le doy las gracias a mis hermanos y le pido a Dios que nos bendiga. Ahí estás como los niños chiquitos. En el santuario a las 11, este próximo domingo, no faltes, Iglesia Nazareno de Highland Park. Este domingo te invito a que estés aquí a las 11, mi hermano. Vamos a tener nuestro primer culto, va a ser un culto bien bonito. Yo estoy pensando que vamos a tener, para que todos entiendan, ¿verdad?, Santa Cena. Vamos a tener la Pascua aquí entre nosotros para celebrar de nuevo que hemos regresado al templo. Gracias a Dios. Que Dios te bendiga, mi hermano. Y le damos gracias al Señor por todo. Le damos gracias a los hermanos que nos estuvieron ayudando, con mi hermano Ulises y otros hermanos que pusieron las carpas y las sillas y todo esto. Mi hermano José Luis, mi hermana Noemi, que pusieron el sonido, junto con mi hermana, ¿cómo se llama mi hermana? Manuel y... ¿Cómo? Isa. No te oigo hasta acá. Isa, mi hermana Isa, y yo se me van los nombres. Si supiera qué memoria tan mala tengo y cómo me acuerdo de otras cosas. Mi hermana Isa también estuvo aquí, y le damos gracias a Dios por todos los sugieres, mi hermano Nadir y todos ellos que estuvieron y pusieron todo, y le doy gracias a Dios por todos los hermanos que empezaron a apoyar todos los servicios de los domingos en el estacionamiento. Ahora ya vamos a estar aquí. Los que limpiaron la iglesia, fueron 21 personas, ¿verdad? Ulises, me dijiste, 21 personas vinieron un día, venimos, y limpiaron toda la iglesia, le damos gracias a Dios. Y luego este domingo quitaron todas las carpas, los tubos, y los guardaron. Y no se fijó qué raro, se ve raro el estacionamiento. Y dije, que ya no hay carpas allá, pero compramos 2 carpas buenas para que cuando tengamos alguna celebración o vacaciones de verano, ¿verdad?, para los niños, vamos a tener donde ponerlos ahí para que puedan comer y divertirse. Le damos las gracias a Dios. Y vamos a tener que reorganizarnos, porque algunas personas que eran líderes de la iglesia por diferentes razones se han movido fuera del área, y vamos a estar trabajando. Aquellos que quieren trabajar van a tener trabajo, porque tenemos muchas posiciones que van a estar disponibles para aquellos hermanos que puedan calificar. En el sentido calificar quiero decir que tengan muchas ganas de hacerlo. No queremos llamaradas de petate, queremos personas que sean consistentes y que nos ayuden en muchas cosas. Póngase de pie, vamos a orar, mis hermanos. Ya le iba a decir, vamos a recoger la ofrenda, no, vamos a orar. Le damos gracias a Dios porque casi no entró dinero en todo el año aquí a la iglesia, entró poco, pero le damos gracias a Dios porque nos alcanzó para todo. Ahora a ver si algunas personas que nunca dieron empiezan a dar, para bien de ellos, no para nosotros. Ya vimos, el Señor mantuvo la iglesia. Vamos a orar, mis hermanos. Padre, te damos las gracias, Señor, y te pedimos tu bendición, Señor. Pero no para que tengamos más, sino para que tengamos menos de nosotros y más de ti, Señor. Necesitamos tu Espíritu Santo. Te pido, Señor, que en uno de estos cultos que tengamos, o en la casa, o en cualquier lugar, tú empieces a llenar a todas las personas de la iglesia, Señor. Te necesitamos sentir tu presencia, Señor. No es suficiente un culto, no es suficiente unos cantos y una buena predicación. Nos hace falta tu presencia en nosotros. El apóstol Pablo nos recuerda con énfasis: no os olvidéis de que vosotros sois el templo del Espíritu de Dios. Necesitamos llenar nuestros templos. Padre, yo te pido, Señor, que tú nos llenes
Y te doy las gracias por los enfermos que han sido sanados y los que van a ser sanados. Te doy gracias por los hogares que han sido reconstruidos por ti, Señor. Te doy gracias por nuestros hijos. Y te doy gracias por este lugar que tú nos has dado. Y por todas las personas que han trabajado durante año y medio para poder seguir en contacto con todos los demás. Cuídanos, Señor, y regrésanos a tu casa, que te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que para Él sea la honra y la gloria. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Nos vemos el próximo miércoles aquí, pero el domingo nos vemos aquí también. Gloria a Dios.